Ya no era el famoso actor británico conocido en el mundo entero como James Bond. En aquel momento, solo era un hombre en busca de un momento de paz. Sus músculos seguían tensos, palpitando con los restos del esfuerzo físico, y el sudor, ya seco, dejaba en su piel esa textura áspera que solo conocen bien quienes pasan horas entrenando. Miró las calles iluminadas de Nueva York, con sus luces brillantes y sus multitudes ruidosas, y decidió que no quería eso. No quería el bullicio, ni las miradas de reconocimiento, ni los curiosos que a veces se le acercaban para charlar o pedirle un autógrafo. Quería algo sencillo, algo que casi nunca había tenido: el anonimato. Con una gorra azul calada sobre la frente y una sudadera gris que ocultaba su complexión atlética, Daniel bajó las escaleras de la estación de metro más cercana. A cada paso, se sentía más alejado de la figura pública que el mundo veía, como si el entorno subterráneo lo despojara de protagonismo y lo convirtiera en una pieza más del rompecabezas de la ciudad. El aire era denso, una mezcla de humedad, hormigón y el olor agridulce del aceite quemado que salía de las vías. Era un aroma tan característico que, por un momento, pensó que podría ser el mismo en todos los metros del mundo, desde Londres hasta Chicago. Mientras descendía, sus ojos recorrieron las paredes de la estación. Carteles amarillentos anunciaban conciertos de artistas locales y actos culturales a los que, irónicamente, nunca pudo asistir. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras alargadas que bailaban escaleras abajo. En una esquina, un músico callejero tocaba el saxofón. Sus notas resonaban en un sonido melancólico que parecía reflejar las historias invisibles de todos los que pasaban por allí. Al llegar al andén, Daniel se detuvo un momento. Observó el flujo de gente, hombres con los rostros marcados por el cansancio del día, mujeres cargadas con bolsas llenas, jóvenes con auriculares que parecían ajenos al mundo que les rodeaba. Había algo casi hipnotizador en esta rutina. Un ciclo interminable de vidas que se cruzan sin llegar a encontrarse. Se preguntó cuántas historias se estarían viviendo allí, en ese mismo momento, y cuántas de ellas se recordarían al día siguiente. Mientras el tren se acercaba, trayendo consigo un viento que levantaba papeles y hacía ondear el pelo de la gente, Daniel se ajustó la capucha de la sudadera y respiró hondo. Había cierta ironía en buscar la normalidad en un lugar tan impersonal como el metro, pero para él era casi reconfortante. Allí a nadie le importaba quién era ni lo que había conseguido. Allí era un pasajero más. Cuando el tren se detuvo con un estruendo metálico, esperó pacientemente a que los demás subieran primero, una costumbre que parecía desentonar con el ajetreo general. En cuanto subió al vagón, sintió la vibración del suelo bajo sus pies, el sonido sordo de la puerta al cerrarse a sus espaldas y las breves miradas que se lanzaban algunos pasajeros antes de volver a sus propias preocupaciones. Era exactamente lo que necesitaba, un espacio en el que pudiera simplemente existir, sin expectativas, sin preguntas, sin juicios. Daniel se colocó cerca de la puerta y dejó que sus ojos recorrieran discretamente el interior. La primera impresión fue la de un ambiente ordinario, casi banal, pero su experiencia como observador agudo le hizo darse cuenta de que había capas más allá de la superficie. Analizó detenidamente los rostros que le rodeaban, un hábito natural para alguien que había pasado años entrenándose para interpretar personajes e historias. En la fila central, había trabajadores con expresiones demacradas, sus ropas mostraban claros signos de una dura jornada. Uniformes arrugados, botas manchadas de polvo y manos apretando con fuerza mochilas o maletines. Junto a la ventanilla, un grupo de jóvenes estaba inmerso en su música, cada uno con un par de auriculares y las cabezas moviéndose ligeramente al ritmo de sus listas de reproducción. Para ellos, el vagón no parecía existir, era solo un espacio de transición entre el punto de partida y el de llegada. Pero lo que realmente les llamó la atención fue la anciana sentada en un rincón. Con movimientos cuidadosos, ajustaba un bastón de madera entre sus pies mientras se acomodaba un abrigo marrón que parecía demasiado pesado para su delgado cuerpo. La mujer sostenía un gastado bolso de cuero, sus arrugadas manos lo aferraban a su pecho como si guardara algo precioso. Su expresión era serena, pero había firmeza en su mirada, como la de alguien acostumbrado a enfrentarse a la vida, incluso en medio de la adversidad. Daniel se dio cuenta de que nadie la había ayudado al entrar. Tal vez por falta de atención, tal vez por decisión propia. Sabía que la gente a menudo fingía no ver lo que no quería afrontar. Aún así, había algo en ella que parecía irradiar dignidad. Ella lo miró brevemente, y por un momento sus ojos se encontraron. No hubo palabras, pero en ese breve instante que había tenido lugar un diálogo silencioso, un intercambio de respeto mutuo. Mientras el tren se mecía suavemente por las vías, el ambiente parecía tranquilo, pero no precisamente confortable. Daniel sintió un extraño peso en el aire,
algo que no podía definir. Era como si una nota desafinada se ocultara en el fondo de una melodía. Sus años de actuación y observación le habían enseñado a identificar algo más que caras y voces. Aprendió a percibir intenciones, gestos y las sutiles vibraciones que indicaban cuando algo estaba fuera de lugar. Con los ojos ligeramente entrecerrados, siguió observando, sin mostrar ninguna reacción inmediata. El carruaje siguió su camino, y cada segundo parecía acarrear una expectativa que aún no se había revelado. En la siguiente parada, el fuerte sonido de las puertas del carruaje al abrirse resonó en la sala. Entró un hombre joven, que se movía con una energía diferente a la de los demás pasajeros. Llevaba una sudadera gris, con la capucha echada hacia adelante, dejando solo parte de su cara visible. Sus movimientos eran rápidos, casi nerviosos, como los de alguien que lleva la inquietud en el cuerpo. Sus ojos, inquietos y agudos, recorrían el vagón como si buscaran algo o a alguien. Dio unos pasos por el estrecho pasillo, esquivando a la gente que estaba de pie. Con cada movimiento, su presencia parecía alterar la atmósfera del vagón, creando un malestar que nadie quería admitir. Era como si le rodeara un aura que gritaba peligro, pero sin que él tuviera que decir una sola palabra. El joven se detuvo bruscamente frente a la anciana que sostenía su bolso. «Entrégueme el bolso», dijo, en voz baja pero con un tono que hacía que la frase sonara como una orden. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla, haciendo que los pasajeros cercanos intercambiaran miradas discretas, pero nadie se movió. La anciana, sorprendida por el acercamiento, abrió brevemente los ojos de par en par, pero luego los cerró con fuerza, tratando de disimular su miedo. «No, eso es mío», respondió, con voz firme pero temblorosa, como si cada palabra fuera un esfuerzo por mantener la dignidad que portaba. Sus manos arrugadas aferraron la bolsa con más fuerza y sus dedos se volvieron blancos de tanto sostenerla. El joven dio otro paso adelante, reduciendo aún más la distancia entre él y la anciana. Su voz, antes controlada, tenía ahora un tono agresivo que retumbó en el vagón. He hablado. «Entregadme la bolsa ahora mismo», gritó, con un tono áspero que resonaba como una amenaza directa. La mujer se echó instintivamente hacia atrás en su asiento, agarrando el bolso con fuerza desesperada. Movió los labios, pero no le salieron palabras. Era como si el miedo le hubiera congelado la voz. Algunos pasajeros se removieron incómodos en sus asientos, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. Un hombre de mediana edad sentado junto a la puerta deslizó los ojos hacia su teléfono móvil, como si una pantalla brillante bastara para bloquear la realidad que le rodeaba. Una joven con mochila bajó la cabeza, fingiendo ajustarse los auriculares, mientras sus dedos tamborileaban nerviosos contra su pierna. Otros se limitaban a mirar al vacío, creando la ilusión de que no ocurría nada fuera de lo normal. La omisión colectiva era casi tan ensordecedora como la tensión en el aire. Daniel, que seguía de pie junto a la puerta, lo observaba todo. Su expresión era seria, pero sus ojos transmitían algo más profundo. No necesitaba palabras para expresar la indignación que crecía en su interior. Como alguien acostumbrado a observar matices e interpretar intenciones, podía sentir la cobardía que impregnaba el carruaje, como un peso invisible que convertía el ambiente en asfixiante. El joven levantó el brazo, gesticulando de forma agresiva, como si estuviera a punto de arrebatarle la bolsa por la fuerza. «Si no me das la bolsa, te la quitaré. Al fin y al cabo, aquí nadie va a hacer nada», bromeó, lanzando una mirada desafiante a su alrededor. Pero nadie respondió. Nadie levantó la cabeza. Todos parecían encerrados en su propia burbuja, prefiriendo creer que no formaban parte de la escena. Daniel respiró hondo, cruzándose de brazos un momento mientras seguía observando. Su mirada no era solo la de alguien que ve, sino la de alguien que siente cada matiz de la situación. No se trataba de la mujer o de la bolsa, sino de lo que representaban. El silencio de los demás era inquietante. Cada mirada esquiva era como una declaración tácita de que no era su responsabilidad. Este tipo de pasividad molestaba a Daniel más que cualquier crítica o desafío al que se hubiera enfrentado. El vagón, que antes había parecido solo un espacio de transición entre estaciones, ahora parecía un escenario. Y todo el mundo había elegido ser un mero extra, excepto él. Daniel dejó escapar un suave suspiro, levantándose lentamente de su asiento, cada movimiento calculado como si estuviera al comienzo de una acción decisiva. La tensión en el vagón parecía aumentar por momentos, y la simple acción de levantarse llamó la atención de algunos de los pasajeros más atentos. Se retiró la capucha de la sudadera, mostrando su rostro con tranquilidad, como si no tuviera nada que ocultar.
Sus pasos hacia el joven eran firmes pero pausados, como si controlara la situación antes incluso de decir una palabra. Cuando se detuvo a pocos metros del agresor, su voz sonaba firme, pero sin ningún rastro de agresividad. «Déjala en paz». Solo 3 palabras, pero la fuerza detrás de ellas hizo que el joven detuviera el movimiento que estaba a punto de hacer. Sorprendido, esse volvió rapidamente hacia Daniel, con los ojos entrecerrados en una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Quién te crees que eres? Métete en tus asuntos. El tono del joven se elevó, la provocación cargada de una falsa confianza que rezumaba cada palabra. Levantó ligeramente la barbilla, como intentando reafirmar su posición de poder, pero el movimiento fue más instintivo que planeado. Daniel permaneció inmóvil, con las manos relajadas a los lados y la mirada fija en el chico. Su expresión era tan tranquila que parecía casi desafiante. No había ni rastro de vacilación en su rostro, solo una calma inquebrantable que desarmaba e intimidaba a la vez. Era el tipo de presencia que solo alguien acostumbrado a situaciones intensas y a peligros reales podía transmitir. El joven soltó una breve carcajada, cargada de nerviosismo mal disimulado. «Ah, ¿así que ahora eres un héroe? ¿Vas a salvar el día?», preguntó, mientras su mano empezaba a rebuscar en el bolsillo de su sudadera. Sin dar tiempo a ninguna respuesta, el joven sacó rápidamente un pequeño spray de pimienta y, con un ágil movimiento, apuntó directamente a Daniel. Antes de que ninguno de los pasajeros pudiera reaccionar, pulsó el botón y una ráfaga naranja alcanzó a Daniel de lleno en el ojo. El dolor llegó como una explosión, quemando los ojos de Daniel en el momento en que el spray de pimienta golpeó su cara. Fue una sensación ardiente e implacable que se apoderó de sus sentidos. Instintivamente se llevó las manos a la cara, pero no sintió alivio. Su visión se convirtió en un borrón de luces y sombras, mientras el ardor parecía intensificarse por segundos. Dio un paso atrás tambaleándose, intentando mantener el equilibrio mientras su cuerpo reaccionaba al ataque. Un leve murmullo de sorpresa se escapó de los pasajeros de alrededor, pero nadie se movió. El joven del otro lado del vagón observó la escena con una sonrisa desenfrenada. «Eso te pasa por meterte donde no te llaman», gritó, aprovechando el momento para darse la vuelta y correr hacia la puerta que ya empezaba a abrirse en la siguiente estación. La risa del asaltante resonó en el vagón, pero no lo bastante fuerte como para ahogar el fuerte sonido de la respiración de Daniel. Aun con el dolor palpitándole en los ojos y la visión comprometida, no retrocedió. Entre tropezón y tropezón, enderezó el cuerpo y levantó la cabeza con un esfuerzo que parecía desafiar a la lógica. «Respira», murmuró para sí, con la voz baja, casi inaudible, pero llena de determinación. Inspiró profundamente, sintiendo como el aire le desgarraba la garganta mientras intentaba ignorar el malestar. Era como si cada fibra de su ser luchara contra el impulso de rendirse. La puerta del carruaje se cerró tras él, pero en lugar de rendirse, Daniel dio un paso vacilante hacia la salida. «No me detendré aquí», susurró, esta vez con más fuerza, como reafirmando su determinación. Con la vista aún borrosa, abrió los ojos lo suficiente para distinguir vagas formas y movimientos a su alrededor. No era lo ideal, pero bastaba. Sus pasos empezaron a ganar firmeza. Ignoró las miradas confusas de los pasajeros y el dolor que ardía como fuego en sus ojos. Lo único que importaba ahora era una cosa: alcanzar a aquel joven. La puerta del vagón ya estaba casi completamente cerrada cuando Daniel cruzó el pasillo y, con un movimiento preciso, pulsó el botón de apertura. El sonido de la señal de alarma resonó en el andén, pero él no se detuvo. El joven cruzó el andén como quien sabe que el tiempo corre en su contra. Sus pasos eran apresurados, torpes, mientras empujaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. «Fuera de mi camino», gritó, derribando una bolsa de la compra de un hombre que acababa de desembarcar. El ruido de la fruta rodando por el suelo fue seguido de murmullos de queja, pero nadie se atrevió a enfrentarse a él. Daniel, con los ojos todavía ardiendo y la visión parcialmente borrosa, no dudó. Respiró hondo y ajustó sus movimientos con cuidado. Sus pasos eran firmes pero calculados, como si cada acción formara parte de una estrategia que ya conocía bien. No había prisa en sus gestos, solo pura determinación. A medida que el joven ganaba metros por delante, Daniel mantenía la concentración. Parpadeó repetidamente, tratando de aclarar su visión, y a pesar del insistente dolor, sus instintos fueron precisos. Podía sentir los ojos de los pasajeros sobre él, pero no apartó la mirada. Su objetivo estaba claro. El joven, al darse cuenta de que Daniel le seguía, miró rápidamente por encima del hombro. «Déjalo, viejo», gritó,
con una voz mezcla de arrogancia y desesperación. Pero Daniel no respondió. Sus palabras eran innecesarias. Prefería dejar que sus acciones hablaran por él. De repente, con la destreza de alguien que ha pasado toda una vida desarrollando el control físico y mental, Daniel aceleró. En cuestión de segundos, redujo la distancia que los separaba. Cuando estuvieron cerca del borde de la plataforma, Daniel hizo su movimiento. Con un rápido y brusco empujón, alargó la mano y agarró la capucha de su sudadera gris. El tirón fue firme pero controlado, suficiente para desequilibrar al joven y hacerle caer al suelo con un ruido sordo. ¿Estás loco? «Suéltame», gritó el joven, forcejeando en el suelo, pero sus movimientos desorganizados fueron rápidamente neutralizados.